Voy a hablar de un tema complejo que me tiene muy consternada, en especial porque no tengo respuesta. Pero siguiendo el consejo de una exalumna que me dijo: profe, no se haga cargo, no solo es pega suya, es un trabajo colectivo, es que me atreví a hacer este video, que no es otra cosa que una invitación a reflexionar juntos. Voy a iniciar con un mail de una exalumna que llamé Laura. Profe, me dice, estoy desesperada. Desde que me recibí hace 12 años, trabajo en consulta privada, pero dado que soy madre soltera y mi hija entró al colegio, necesito previsión y decidí emplearme en un Cefam. Ingresé a mediados del 2024 con un contrato de media jornada, pero lo estoy pasando pésimo a pesar de que el grupo laboral es muy acogedor. Somos 6 psicólogos y psicólogas. Yo tengo alrededor de 200 pacientes a mi cargo. Saberme el nombre de todos ha sido un trabajo titánico. El formato de atención es de 45 minutos para el ingreso de pacientes, pero 30 minutos para los controles. La frecuencia de atención es aproximadamente una vez al mes. Puedo hacer poco y me siento absolutamente ineficiente. Recuerdo su definición de burnout, que hoy me hace tanto sentido. El por qué ahora, como usted preguntaría, surge a raíz de Matías. Es un joven de 13 años. Cuando lo recibí, estaba más de un año en terapia con otra profesional. En su ficha encontré 5 diagnósticos distintos. A modo de ejemplo, F41, otros trastornos de ansiedad, F43.2, trastornos de adaptación, F32.1, episodio depresivo moderado. Y podría seguir. En diferentes reuniones clínicas acusan a la madre de ser negligente, una mujer casi analfabeta, de 32 años, que ejerce la prostitución. Matías, en la última cita, en noviembre, se paró de la sesión y se fue. Cuando logré contactarlo me dijo que no iba a ir más, que ahí solo me retan y me dicen que tengo que cambiar, pero no me enseñan a hacerlo. El lunes pasado estaba en el juzgado por otro caso judicializado y me encontré con Matías. Me saludó muy amablemente, andaba limpio y bien vestido. Lo invité a tomar una bebida y ahí me contó que como él era desadaptado y tenía tantos problemas psicológicos, había dejado el sistema educacional y aceptado ser un cabro, es decir, un soldado de un grupo narco de una población cercana a su casa. Me contó que estaba ganando buen billete y que con eso había podido ayudar a su mamá. Había logrado comprar un califón para que su madre se pudiese bañar con agua tibia. Quedé destrozada, me dice. Le escribo por si a usted se le ocurre algo que yo pueda hacer. Siento que en mi lugar de trabajo a nadie le importa. Se pondría a llorar si escuchara cómo hablan de los y las pacientes. Vieja con trastorno de perso, pesada, negligente o viejo cochino. Ese relato a mí me dejó sin palabras. Estuve mucho rato pensando cómo contestarle a Laura. Indudablemente puedo empatizar con ella. Como la vida es sincrónica, me llegó, mientras yo estaba pensando, un relato de otro colega, a quien en ocasiones superviso, que me dice así: profe, tengo serios dilemas éticos en mi trabajo. Me he visto obligado a realizar denuncias que considero antiterapéuticas. Se trata a los pacientes como guaguas y se les responsabiliza y castiga cuando no siguen las indicaciones que les damos, los profesionales. Se les responsabiliza por lo que les pasa. Se les trata de negligentes, narcisos, que necesitan un yo auxiliar que decida por ellos, porque tienen patología de salud mental.
Todo lo que aprendí en el magíster me sirve callampa. No alcanzo a llevar un proceso terapéutico como aprendí. Si me extiendo con un paciente, el costo es que me retraso con el trabajo administrativo, que en promedio me ocupa unas 8 horas semanales. Extra, no tengo vida privada, ya que todos los fines de semana me dedico a elaborar informes, cerrar fichas clínicas y agendar. Si mi trabajo no está al día, me retan. Si los pacientes no asisten, me increpan, porque no los motivo suficiente. Parece que en lugar de terapeuta estoy siendo un derivador administrativo. Estas tristes historias me llevan a pensar qué ha estado pasando con la psicología. ¿Qué pasa? Que a pesar de los inmensos esfuerzos del gobierno, del Estado, no damos respuesta. Indudablemente, no puedo decir que es culpa del sistema, menos que los y las colegas sean malas personas. Solo que algo está pasando y que no logramos ayudar a quienes consultan en el sistema público. Indudablemente la psicología es una disciplina muy joven, mucho más aún la psicoterapia. Los invito a leer este artículo que me pareció excelente de Saul Fuchs, Las complejidades de la psicoterapia, para que nos sirva como reflexión. Creo que nos tenemos que detener a pensar. El presupuesto de salud mental en Chile para el año 2025 es de 4.044 millones de pesos. Es decir, hay interés. En el 2025, nuestro país continúa implementando el Plan Nacional de Salud Mental 2017-2025, que se enfoca en la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud mental con énfasis en la inclusión social. El plan busca mejorar la calidad de vida de las personas. El Observatorio de Salud Mental de Chile del año 2024 de octubre, que realizó un estudio para detectar la percepción de salud mental de los usuarios, me dejó sorprendida. Uno de los resultados, entre muchos otros, es que concluyen que los problemas de salud mental y psicosocial siguen en claro detrimento en las personas, por lo que dice el estudio que es urgente que se tomen acciones concretas para prevenir, mitigar y solucionar estas problemáticas. Hay conciencia de que tenemos un problema, hay desconformidad. La tasa de enfermedades mentales en Chile al año 2023 era del 24%. Los psicólogos y psicólogas atienden al 89,2% de los pacientes, como se puede apreciar en el sondeo de salud mental del año 2019 de jóvenes entre 15 y 29 años. Al 31 de diciembre del 2024 se incompatibilizan en Chile 93.715 psicólogos según el Registro Nacional de Prestadores de Instituciones. O sea, los psicólogos tenemos algo que decir. Según distintos estudios y de inteligencia artificial también, hay más de 70 programas de psicología y psicología es una de las carreras que más rédito económico le da a los dueños de las universidades privadas. A primera vista,
Podría decir que hay una gran heterogeneidad de casas de estudio que imparten la carrera de psicología, con formaciones muy desiguales para desempeñarse en contextos clínicos con requerimientos complejos. Por otra parte, durante la formación universitaria, los psicólogos y psicólogas reciben formación clínica, sí. Hay programas de posgrado clínicos también, pero para atender pacientes de tipo consulta privada, no para atender la inmensa demanda que hay en atención primaria. Por tanto, quienes trabajan en atención primaria se frustran, sienten que no saben suficiente y salen a buscar programas de formación. ¿Pero con qué se encuentran? Se encuentran con esto, esta lámina del año pasado, en que hay 800 tipos de intervenciones terapéuticas diversas. ¿Cómo hace alguien que viene saliendo de la universidad? ¿Cómo elige? Por otro lado, hay altos costos de los programas de formación. Hay falta de becas. Hay escasez de programas enfocados a psicoterapia en salud pública que incluyan la pobreza y el dolor social en sus currículos. Hay dificultades para compatibilizar el trabajo de tiempo completo con procesos formativos. Los profesionales entonces deben desarrollar las competencias sobre la marcha, sin desconocer la sensación de no lo sé hacer que los acompaña. La formación de terapeutas está ligada a los currículos existentes en la universidad, donde la racionalidad técnica, el saber científico de la época moderna, la evidencia empírica prima. ¿Cómo no? Si fuimos socializados en el empirismo lógico y el método científico. El método científico son los anteojos con que la psicología ha enfrentado el mundo. ¿El mundo de qué? De la psiquis humana. Basta leer cualquier introducción a la psicología. El mandato del rigor, indudablemente, está a la base. El problema es que para ser rigurosos necesitamos reducir los fenómenos psicológicos a ciertas variables, que permitan explicar las causas de lo que acontece. Es decir, hay un supuesto subyacente a la ciencia, que existe una realidad objetiva preexistente, material, que entrega información a quien lo observa, si se logra aislar adecuadamente las variables que constituyen los fenómenos. Indudablemente, hace décadas que la ciencia ha llevado a la humanidad a adelantos impensables, pero la psicología también. Sí, hay ciertas respuestas, sobre todo con las teorías del aprendizaje, pero ¿hay respuesta en todo? Es cierto que en algunas universidades existen programas que se alejan un poco o que introducen algunos sustentos de lo que Lyotard llamó la posmodernidad o la condición posmoderna, pero no es fácil implementarlos. Créanme que me consta, después de 13 años luchando por asentar una epistemología constructivista en la Universidad Mayor como directora de escuela, no me quedó otra que rendirme. Perdí la batalla. Los profesores se decían constructivistas, pero cuando uno leía las pruebas que hacían, me daba cuenta que no lo implementaban. Por lo tanto, no me quedó otra que dignamente retirarme. Uno de los problemas a mis ojos es que nuestras observaciones están cargadas de cómo aprendimos a pensar
y aprendimos a pensar desde una mente moderna, caracterizada por una fuerte inclinación hacia la lógica, la evidencia y el análisis objetivo. Se basa en la búsqueda de explicaciones racionales, sí. Hay que buscar datos que sean verificables. Las universidades privadas contratan a doctores, ¿sí? Pero ¿qué saben hacer los doctores? Saben investigar. ¿Y desde dónde investigan? Desde la ciencia, por supuesto. Me ha tocado leer, por ejemplo, promedio de emociones. Promedio de emociones. Es decir, quieren hacer ciencia. Y para ello requieren objetivar, como sostiene Heidegger en Hitos. ¿Qué significa objetivar? Hacer de algo un objeto, fijarlo, representarlo. Y eso solo es posible desde el pensar y el hablar científico natural. Por lo tanto, la psicología sigue la lógica del mundo científico natural. Ahora, después que objetivamos, le ponemos un nombre a nuestro objetivo, a nuestro proceso objetivador. Entonces podemos ansiedad, depresión, trastorno de la conducta alimentaria, etc., como aparece en los resultados del estudio de octubre 2024. Montero, citando a Nietzsche, en el libro De la ciencia a la conciencia, sostiene: el poder de las palabras se nos subió a la cabeza. Nominar algo ha llegado a significar casi lo mismo que comprender. Cuando una madre le pregunta a un hijo por qué te fue mal en la prueba de matemáticas, le dice: mamá, soy malo para las matemáticas, como si eso fuera una respuesta. Las personas somos un objeto posible de definir, cerrar. Somos los seres humanos, seres objetivables. ¿No es eso lo que hacemos cuando hacemos un diagnóstico? Las palabras que consensuamos para designar un determinado diagnóstico no son las personas sujetas a ese diagnóstico. Son solo una nominación para que nosotros lleguemos a acuerdos. Son una convención que utilizamos para clasificar e incluirlas en ciertas categorías. Pero el diagnóstico no sustituye lo que la persona está haciendo como persona a medida que va viviendo. Los diagnósticos no son otra cosa que una tautología. Por ejemplo, cuando decimos una persona tiene sentimientos persistentes de tristeza o vacío, pérdida de interés, sentimiento de desesperanza, culpa, inutilidad o autodesprecio, irritabilidad o enojo, ansiedad o inquietud, fatiga, cambios en el apetito y en el peso, problemas para dormir, etc., lo agrupamos todo eso y decimos: tiene una depresión. Pero en lugar de trabajar directamente con esas conductas o creencias, pasamos a trabajar después con el constructo de depresión, con un rótulo, como si la persona fuera eso. No me parece que trabajar con el constructo construya a la persona. Es solo un rótulo, es un acuerdo.
Fromm, en el libro La Revolución de la Esperanza del año 1970, decía: en la búsqueda de la verdad científica, el hombre dio con el conocimiento que podía utilizar para dominar a la naturaleza y tuvo un éxito formidable, qué duda cabe. El rigor de la ciencia exigió evidencia y la evidencia requirió de la estadística, datos. ¿Qué hace la estadística? Estudia la información recolectada, la procesa, la organiza, la analiza para que después sea interpretada, pero queda consignada como datos. Es cierto que hoy existe la estadística probabilística, pero siguen siendo datos. Seguimos cuantificando la realidad, pero el problema es que para tomar decisiones, tomamos decisiones sobre esos datos. Como decía Byung-Chul Han, la evidencia científica se impuso y nos hemos transformado en la infocracia. No nos dimos cuenta que la evidencia sustentada en datos nos dio lugar a información. ¿Información de qué? De datos. Y hemos llegado a confundir los datos con lo que le pasa a las personas. El pensamiento racional opera mecánicamente. ¿Y opera desde dónde? Desde los nombres que les pusimos. ¿A qué? A la sintomatología que encontramos. Un diagnóstico en psicología es un proceso en el que se identifica una enfermedad. ¿Desde dónde se detecta? De signos y síntomas que se contrastan después con manuales estadísticos. ¿Sí? En los sistemas de salud mental estatal, por lo general se emplean las clasificaciones internacionales de enfermedades, el CIE-10, olvidándonos que el CIE-10 fue aprobado en mayo de 1990 y entró en vigor el 1 de enero o de mayo, no estoy segura, de 1993. ¿Es Chile de hoy el mismo del 90? Han habido ciertas mejoras, sí, pero el sustento de donde parte no es distinto. Existe en los diagnósticos vistos aquí adentro un descentramiento del contexto. Y además se le atribuye el control del comportamiento a la persona. O sea, la persona es la responsable de su comportamiento. ¿Sí? ¿Y el contexto? Vivimos la sociedad del rendimiento, dice Byung-Chul Han, y las personas nos afanamos por rendir en la sociedad del cansancio. El filósofo coleano dice, nos explotamos a nosotros mismos. Esta lámina que está en las redes sociales de distinta manera dice, piensa en positivo. Si tú quieres, puedes. La famosa frase con el dedo, yes, you can, es una positividad excesiva. Nos obliga a autoexigirnos. Hay una sensación de que si yo no logro hacer lo que quiero, entonces no me la puedo. Entonces yo fallo. Hay una invisibilidad del contexto, del dolor social. Como dice Byung-Chul Han en esto que saqué de internet, quienes fracasan en la sociedad neoliberal del rendimiento se hace a sí mismo responsable y se avergüenza en lugar de poner en duda a la sociedad o al sistema.
Esa reflexión se hace en los currículums universitarios. Yo diría que muy escasamente. Las desigualdades en Chile son abismantes. Por ejemplo, esta lámina que dice hay que promover el fin de la pobreza. Tenemos que promocionar la producción, el trabajo duro. Y aparecen personas trabajando. ¿Será así? ¿Será que todas las personas tienen acceso al trabajo? ¿Nunca se han tocado con alguien cuando van a comprar que les dice, señora, ¿tiene trabajo para mí? Una de las variables a que a mis ojos no se le ha dado la suficiente importancia, a pesar de que McDonald y Leary lo plantearon en los años 60, es el dolor social. El dolor social, lámina también sacada de internet, produce los mismos efectos que un dolor físico y se percibe cuando se siente una persona excluida o rechazada por parte de otros con los que desea relacionarse. Muchas consultas de lo que se llama salud mental son producto de contextos vulnerables. El dolor social, la pobreza, la discriminación, las descalificaciones, la raza, la violencia social, la funa en redes sociales, el género y tanto más no son consideradas. Los profesionales no siempre cuentan con las competencias necesarias para incluir en sus tratamientos los abordajes comunitarios de que tanto nos habla la psicología social. Un estudiante que estaba haciendo su práctica en un hospital de día, a quien supervisé hace algún tiempo, tuvo que hacer una visita domiciliaria a un paciente. Y cuando volvió, me dijo, profesora, no imagina cómo el paciente XX vive. Me costó estar en su casa por el olor a humedad, el desorden, la falta de aseo, los animales que estaban ahí, perros y gatos. Me fue muy complejo. Yo le respondí, bueno, por eso tienes que hablar del dolor social, tienes que incluirlo en el diagnóstico de esquizofrenia que tiene esa persona. Me respondió, ¿qué es eso, profesora? En 5 años de carrera a un muy buen alumno, nadie le había hecho notar la importancia que tiene el dolor social. Si bien la red de salud mental muestra un gráfico como este, que sí sigue centrado en los diagnósticos, aparece en el papel como red. Pero de lo que a mí me ha tocado ver en forma directa o indirecta, no soy capaz de identificar en el hacer cómo la salud trabaja en conjunto con la educación y con el Ministerio del Trabajo, por ejemplo. ¿Se complementan en la acción o solo aparecen en el papel? Me parece una situación compleja. En marzo me fui a vacunar y me encontré con una mujer de 76 años con quien conversábamos mientras esperábamos el turno para que nos vacunaran. Entonces ella me dijo que ella es depresiva. ¿Cómo es eso?, le digo yo. Sí, tengo una enfermedad. Soy depresiva. ¿No será que está viviendo un episodio depresivo?, le digo yo. Me dice, no. El psicólogo me dijo que era depresivo, me aplicó muchos test y yo estoy depresiva. Es más, estoy en un grupo, al parecer de un CEFAM, no me quedó claro, que me gusta mucho ir porque ahí puedo conversar. Yo vivo sola.
en una casa nueva que me asignó el gobierno. Pero en este nuevo barrio no conozco a nadie. Entonces, gracias a mi enfermedad, he estado conociendo gente. Los seres humanos somos gregarios. Necesitamos a los demás. Nos quedó tan claro después de la pandemia, cuando la gente pedía permiso para salir a caminar y para encontrarse con otros y otras. A modo de reflexión, podríamos preguntarnos: el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la negligencia parental, las faltas de apego, el mal rendimiento escolar, la deserción educacional, entre muchas otras categorías que utilizamos los psicólogos y psicólogas, ¿pueden ser tratados bajo la óptica de enfermedad? ¿O deberían ser considerados como enfermedades mentales? ¿No sería necesario ampliar la mirada a una meta reflexión que incluya las condiciones socioeconómicas en que las personas vivimos? Es el enfoque clínico, centrado en la persona aquí dentro, el que debería primar para trabajar con este tipo de problemas, especialmente considerando que queremos hacer prevención. Recuerdo cuando en los años 70 Bateson y el equipo del MRI buscaban responder dos preguntas. ¿Cómo persiste en un sistema una situación indeseable? ¿Y qué habría que hacer para cambiarla? En ese entonces acuñaron el concepto de cambio 1 y cambio 2. Un sistema, decían, puede cambiar de dos maneras. Primero, podría ser mejorando el mismo modelo de manera continua, pero la estructura del sistema no se altera. Ello, el lenguaje del MRI, se conoce como el cambio de primer orden o cambio 1, que no es otra cosa que hacer más de lo mismo y seguir haciendo más de lo mismo. Hay otro cambio, que es el cambio 2, que se logra cuando se realiza un cambio de las reglas que gobiernan la estructura o orden interno del sistema. De esa manera, el sistema, como está funcionando, se remece y se construye un nuevo sistema con nuevas pautas y reglas que lo regulen. Se le conoce como cambio 2 o cambio de segundo orden. Yo me pregunto, ¿no llegó el momento de repensar nuestros sistemas diagnósticos en lugar de seguir haciendo lo mismo? ¿No llegó el momento que pongamos en una lupa objetivadora, si queremos ser científicos, para mirar cómo estamos viendo los diagnósticos? El CIE-10. No hay en psicología social o comunitaria otras maneras de verlo. Como se sostiene Cecilia Montero, citando a Hayward, nuestro condicionamiento cultural nos impide ver que la visión exclusivamente científica de la realidad es parcial e insatisfactoria. Tal vez llegó el momento de incluir los contextos, de incluir no solo en el papel de ese precioso esquema, sino en la praxis y en el trabajo psicológico de los profesionales. De mi experiencia en más de 55 años trabajando como psicoterapeuta, puedo afirmar que terapéuticamente la mayoría de los problemas de las personas no se solucionan con un diagnóstico. Insistir en realizar diagnósticos clínicos a determinadas consultas, en mi concepto, solo lleva a profundizar el estigma o el etiquetamiento de las personas.
especialmente en aquellos sectores vulnerables que son las que mayoritariamente consultan en los sistemas de atención de salud mental estatal. Muchas veces los diagnósticos para algunas personas como Matías pasan a ser un estigma. Soy un desadaptado. Y de estigma nos habló Goffman por ahí por los años 80. El libro de Goffman es de 1986, que advertía de las nefastas consecuencias que trae consigo el etiquetamiento de las personas. Reducir el comportamiento humano a una nominación consensuada, pero una nominación puede llevar a que la persona sienta que es inferior, indeseable, con las complejas consecuencias que ello trae. Es decir, Matías se sintió que él forma parte de un grupo de personas desadaptadas. Y siendo desadaptado, fíjense, mire qué interesante lo que él dice. Siendo desadaptado, a pesar de eso, yo, siendo parte o soldado narco, puedo ser capaz de darle alegría a algunas personas. Me siento útil. No me deja de producir complejas respondientes emocionales para ser científica. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, reconoce el estigma y la discriminación que se produce en salud mental, definiéndola como un problema de salud pública global. Esta campaña, no sé si es del año 2023 o 2022, que fue una campaña que parece que hacen todos los años para reducir los estigmas en salud mental. La pregunta que yo me hago, ¿será que los seres vivos, como los árboles, para no hablar solo de las personas y de los etiquetamientos, tienen una existencia inherente a sí mismos? ¿O la vida, incluyendo la vida humana, solo puede ser entendida sistémicamente en relación con otros? Un árbol como ser vivo solo puede ser entendido en relación con la tierra, el agua, el aire que lo sostiene, el espacio con otros árboles, etc. Como decía Bateson, dejar fuera los contextos implica no entender la importancia que tiene en las personas situadas en sus sistemas de convivencia, porque somos seres sociales. Como dice Cecilia Montero, todo emerge en dependencia a los demás. Las propiedades de cada una de las partes de un sistema solo se pueden comprender a partir de la organización de un todo. Si disecamos una paloma para entender cómo vuela, jamás lo sabremos. Disecar la estructura del cerebro de Einstein no nos va a servir para entender cómo funcionaba, porque el cerebro funciona como un todo y los seres humanos funcionamos en relación con los demás. Disecar a una persona a través de un diagnóstico no permite verla e imposibilita que él o ella emerja en todos sus talentos. Creo que llegó el momento de detenernos a pensar para poder dar respuesta a los muchos Matías que han sido estigmatizados en las salas de atención primaria de salud mental de nuestro país. Sin lugar a dudas, con la mejor intención del mundo. Me consta que quieren hacerlo bien. Me consta cómo se desesperan por saber más. Pero por saber más de qué, me pregunto yo. Esta lámina que me regaló un estudiante
a quien superviso, que dice así: me llamo Matías, mi madre es casi analfabeta, soy pobre pero igualmente digno. No soy una etiqueta, soy una historia en movimiento. Y yo agregaría, con talentos. Matías, a pesar de todo lo que vivió, lo que lo tenía contento era que siendo soldado narco podía ayudar a otras personas a pasarlo bien. Él, de alguna manera, como cualquier adolescente siguiendo los arquetipos de Jung, quiere sentirse que tiene algo que aportar. Y no me cabe duda que sí la tiene. Y podemos encauzarlo de otra manera. Quisiera terminar disculpándome por mi pasión y vehemencia, porque esto me tiene complicadísima. O sea, no podemos hacerle esto a nuestros adolescentes. Por favor, detengámonos a pensar. Agradezco a quienes me escucharon hasta el final y solo decirle, yo estoy segura que juntos y juntas podemos pensar de otra manera y dar respuesta a eso que hoy día no damos. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad en que espero no estar tan vehemente como hoy. Muchas gracias.